bienvenidos, Víctor. Justo estamos en un momento más para entrar a la reseña de la serie. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. ¿Sí? Bueno, sí. Entonces seguimos con la narrativa de lo que estaba sucediendo. Pepe, entonces, ya ahí se deshizo todo el plan, ¿no? Porque, bueno, ya saben que los mormones estamos inmiscuidos, ¿qué hacemos con ellos? Entonces dijeron, pues vamos a matarlos a todos. Pero es que yo no estoy, otra vez, Chava, aquí ya tal vez, o sea, podemos, Chava lo dice como yo no sé si así pasó, pero sí, fíjate que... Fue la Orden 66 de, ¿has visto Star Wars? Fue la Orden 66. Pero es que esta gente, o sea, ya había empezado. Básicamente es como, de hecho, hace rato en la clase con Martin Harris y todo eso estábamos hablando aquí. De hecho, yo les saqué a colación esta parte a mis hijos. Porque empieza el altercado, matan a alguien, etcétera, por lo que sea, porque otra vez Isaac Hayes estaba dolido, ofendido. Estas personas regresan a la caravana. Y eso así como que tú dijiste, no, pues hay que matarlos a todos. Yo todavía... Está en el libro de Santos, Pepe. Está en el libro de Santos. Sí, pero todavía hubo otra reunión con este otro hermano Dane que nos dijeron, hey, vamos, ¿qué hacemos? O sea, porque de hecho ahí es donde Isaac va y convence a él y dice, oigan, ¿saben qué? De hecho, si dejamos a alguno vivo, ellos van a ir y van a llegar a California y nos van a venir a matar. De hecho, Richard Turley también habla de que salen de esa reunión y no saben qué se dijo en esa reunión, pero de acuerdo a las minutas y todo lo que hay, es que dijeron no hagan nada en contra de ellos. Sin embargo, Isaac Hayes después todavía se reúne en privado con él y cuando salen de esa reunión es cuando ya se dan básicamente la orden de que ahora sí vamos. Pero... yo no sé si en los consejos, Pepe, pero en algún punto decidieron matarlos a todos. Ah, ok, claro, pero es que no pasó tan rápido así como que, oye, quedó uno vivo, vamos a matarlos a todos. O sea, eso fue para empezar a cubrir el error que habían cometido de haberse dejado ver por esta caravana, haciéndoles, básicamente se dieron cuenta que estaban los mormones involucrados. Entonces, pero no fue como que pasó y al otro día, o sea, como tú dijiste, hubo 5 días en los que estuvieron deliberando, desde el 7 de septiembre hasta el 11. ¿Qué hacemos? ¿Que los dejamos? ¿No los dejamos? Unos decían, Isaac Hayes, hay que matarlos. No hay que matarlos, no podemos hacer eso. Mandamos un mensajero, el mensajero todavía no llega. Sí. ¿Qué hacemos? Entonces, pero a ver, la secuencia es esta, Pepe. El 7 es el ataque inicial, el 7 de septiembre. ¿Sí? Probablemente ese mismo día en la tarde-noche fue el ataque a estos 2 hombres. Y luego, el plan final se hizo el 9 de septiembre. 2 días después. Ahora tengo en pantalla. Dice, en una reunión privada con William, Isaac admitió que algunos de los santos habían estado involucrados en los ataques y que los emigrantes lo sabían. Él dijo que su única opción ahora era matar a cualquier sobreviviente que tuviera edad suficiente como para testificar contra los colonos. Sopesando esas palabras, William dejó de lado la decisión de su consejo y autorizó un ataque. Entonces, los hechos, tal cual los narra Richard Turley, en este artículo que estamos mencionando, es la Orden 66 de Star Wars. Sí, o sea, primero sacan a los heridos en una carreta, sacan bueno, es que se nos olvida la otra parte siniestra de lo que sucedió, ¿no? Y bueno, después, de hecho, cuando entra John D. Lee con bandera blanca. Llega John D. Lee, que estaba diciendo con bandera blanca, llega y les dice, oigan, ¿saben qué? Ya nos cansamos de pelear, ¿saben qué? Vamos a guiarlos nosotros, ya váyanse de aquí, vamos a llevarlos para California o por lo menos a la frontera, pero me tienen que dejar, tienen que rendir sus armas, nadie puede traer armas. Entonces, él los convence, porque estas personas, como tú dijiste, después de 5 días, después de estar peleando, ya no tenían casi municiones, ya no tenían casi comida. Y tenían heridos. Y tenían heridos. Los convence porque llega con bandera blanca, lo cual se me hace muy... Pero bueno, ya. Llega propio con de la época, ¿no? Pues sí. No, a lo que voy es muy traicionero. Eso es lo que a donde iba. Por eso es un agravante en mi punto de vista, Pepe. Sí. Y es por eso que yo digo que fue un plan siniestro, ¿no? Van con bandera blanca diciendo, los vamos a dejar ir. Nada más dejen las cabezas de ganado para los payuts en recompensa y ustedes se van. Sí, ok.
sí nos vamos, pero tienen que entregar sus armas. Ah, bueno, sí las entregamos, pero déjenos ir, ya. Nos vamos, tengan el ganado, tengan las armas y nos vamos. Yo estoy inventando o recreando una conversación. Sí. Entonces, se van, sacan a los heridos en una carreta y a los niños pequeños adelante, sacan a las mujeres después, con los niños un poco más grandes, y sacan después, al final, a los hombres. Y cada uno de ellos iba escoltado ya había llegado la milicia desde Parowan, y muchos, según los registros históricos, los que venían de Parowan eran personas entre 20 y 40 años, ¿sí? Hombres. Y ellos pensaban que venían a enterrar cadáveres, ¿sí? Llegan ahí y en un momento les ordenaron que después de la orden les iban a disparar. Hicieron una parada. El plan era, les disparamos y después entran los Paiuts y aniquilamos a todos, ¿no? En un momento se hacen una parada, se da la orden, entonces en ese momento, igual que en Star Wars, ¿sí? Cuando desaparecen a todos los Jedi, les disparan, así a bocajarro. Y entonces los matan, entran los Paiuts y se genera una masacre de 120 personas aproximadamente, donde sobreviven 7 niños menores de 7 años. 17. La razón, 17 niños, perdón, 17 niños de 7 años que se consideraba que no iban a recordar los hechos cuando dices de 7 años es lo que dicen de 6 para abajo, porque básicamente de 6 años para abajo o algo así no podrían recordar o no iban a poder tener un recordatorio pleno de lo que pasó, entonces por eso perdonan la vida a estos 17 niños. Entonces, pues sucede el evento, Pepe, y finalmente pues se dedican a limpiar la escena del crimen, como lo diríamos hoy en día, los entierran. Y quiero compartir esto que está en el libro de Santos sobre el mensajero que fue y regresó. Pueden ver mayores detalles en el capítulo 18 del tomo 2, pero quisiera simplemente leer, porque aquí es donde entra este gran desacierto de la serie en cuanto al papel de Brigham Young y en cuanto al papel de otros líderes de la iglesia. ¿Qué fue lo que escribió Brigham Young en cuanto al asunto? Dijo lo siguiente: en lo relativo a las caravanas de emigrantes que pasan por nuestros asentamientos, no debemos interferir con ellos, sino hasta hablarles, indicado primeramente que se mantengan alejados. No deben entrometerse con ellos. En lo que respecta a los indios, que actúen como deseen, pero ustedes deben procurar preservar los buenos sentimientos con ellos. Déjenlos ir en paz. Le entregó la carta al mensajero y le dijo, hermano Haslam, que era el mensajero, quiero que monte como si su vida dependiera de ello. La carta llegó posteriormente, una vez que la masacre se había consumado. Y cuando Isaac Hayes la lee 2 días después de que llega, todos los historiadores, de acuerdo a lo que saben, es que él lloró y dijo en español, en inglés, lo voy a traducir, espero que lo estoy traduciendo bien, porque él dijo too late, too late. Él dijo demasiado tarde, demasiado tarde. Ahí está en la parte final, abajo, ¿no? Con amarillo. Sí. Víctor, no sé, perdón, hemos aquí estado dando, ¿qué haces? ¿Qué le agregas a todo esto? He escuchado la última parte y me parece bastante precisa, y de acuerdo a los registros históricos no solamente de la iglesia, digamos, sino que en general es un conjunto de sucesos históricos que han registrado varios historiadores. Es decir, no hay mucha controversia en realidad en cuanto a esto. Puede haber leyendas urbanas o lo que sea, pero los historiadores serios, justo esto es lo que cuentan, lo que ustedes están diciendo. Así sucedió. Ahora, no, perdón, vas a mencionar algo más, Víctor, perdón. Bueno, solamente eso, ¿no? En cuanto a lo que decía Salvador, de si fue un plan siniestro o no, a mí me parece que sí lo fue. Y fue de alguna manera motivado por el miedo. Y nosotros lo hemos visto en muchas ocasiones, lo hemos visto. ¿Qué hizo David, no? ¿Qué hizo David cuando... para encubrir su pecado. Para encubrir su pecado, comete aún algo más grave. Es decir, de un error o de un pecado, el miedo te puede llevar
el miedo te puede cegar, ¿no? Y llevar a cometer acciones aún peores de las que ya has cometido. Y me parece que ese es el caso aquí. Los que llevaron ese primer ataque, aun cuando en su mayoría eran indios, pero que también había involucrados, y de hecho el plan era por parte de miembros de la iglesia, el miedo de ellos era ese, ¿no? Pues nos van a acusar a nosotros, nos van a colgar, por una parte es un castigo personal, qué va a pasar con nuestras familias, van a sufrir si a nosotros nos matan, porque recordemos que había penas de muerte, ¿no? Pero por otro lado, también ellos justificaban diciéndolo, queríamos cuidar en sí a la iglesia, ¿no? Porque justo lo que ellos dicen cuando descubren o cuando saben que ellos saben, cuando saben que los de la caravana saben que ellos estuvieron involucrados en el ataque, ellos decían, pues en cuanto lleguen a California, nos van a acusar con el ejército, con el gobierno federal, y ahí sí puede ser el acabose de nosotros como comunidad santos de los últimos días. ¿Esto justifica lo que hicieron? Desde luego que no. No lo justifica ni poquito, ¿no? Es decir, desde el primer ataque. Y algo interesante que comentan es lo de la bandera blanca, ¿no? La simulación de un convenio de paz o de una propuesta pacífica, porque fíjense bien, ya se entendió el contexto, me parece, lo explicaron ustedes muy bien, todos los miedos que tenían los miembros de la iglesia, toda la experiencia pasada de donde habían sido expulsados, es decir, eso lo tenían bien claro ellos, y para ellos ese era el miedo nuevamente, ¿no? Que venía el ejército y demás, que estos realmente se unieran al ejército, todo eso está claro. Pero creo que sería muy diferente la situación si ellos van y los atacan de frente, como fue en el primer ataque, ¿no? En donde hay algunos muertos y muchos heridos. Una cosa es atacar de frente, y yo estoy pensando en tiempos de guerra, ¿no? En tiempos de guerras. Es decir, si tú estás buscando alguna libertad y esa libertad es legítima y lo que quieras, vas y atacas de frente y habrá consecuencias y habrá muertos de un lado y muertos del otro y quizás ganes la batalla, quizás la pierdas, qué sé yo. Pero una cosa muy diferente es llegar con tu banderita blanca y decir, aquí no ha pasado nada, ustedes se pueden ir, solamente les proponemos que dejen sus armas, que dejen su ganado y ustedes sigan su camino, y que los hayan engañado de esa manera, ¿no? Eso sí me parece bastante bajo. Pero, ¿qué llevó a esa decisión? Justo lo que estamos hablando. Ellos, si enfrentaban en esa batalla en un frente a frente, quizás algunos de los de la caravana iban a escapar, algunos iban a sobrevivir y luego pues iban a ir con el chisme a las autoridades federales de los mormones son los que nos hicieron esto, ¿no? Entonces fue eso, fue por miedo, querer tapar un grave error, pero lo taparon de una manera muy, muy fea. Una cosa que yo quiero mencionar aquí muy rápido y tal vez para que se establezca, aunque tal vez creo que lo vamos a hablar más al final. Este plan malévolo, sanguinario, que no tiene justificación, fue llevado a cabo por líderes locales de una comunidad en el sur de Utah. Y lo quiero dejar aquí en claro porque, aunque lo hablemos después, que tal vez la historia de persecución, algunos de los discursos de la época, que también creo que vamos a hablar un poquito más, hayan aumentado ese sentimiento de persecución, de defensa, de defender, de sentirse las víctimas y demás. Y aparte el miedo de cubrir el pecado, influyeron grandemente, pero sí quiero dejar en claro de que esto fue un presidente de estaca actuando con la autoridad que se le había dado para esa localidad. Y bueno, ya de allí tal vez los críticos y demás pues quieren involucrar a toda una organización religiosa cuando solamente pasó allí. Y lo dejo aquí como una acotación, aunque después lo retomemos más tarde. El día de ayer me la pasé todo el día leyendo este tema, y me pregunta Luz, bueno, ¿y cómo sucedieron los hechos? Y le comienzo a platicar. Y ella con su toque de psicóloga
se queda pensando y le digo, ¿en qué estás pensando? Incluso con un poco de desesperación, ¿no? Es una historia más, ¿no? Ella se puso a analizar el psique de las personas, ¿no? Y justamente dice, me lleva a pensar qué es lo que seríamos capaces de hacer las personas para sobrevivir. ¿Sí? O sea, ellos estaban en ese punto, ¿no? De supervivencia. Si los dejamos ir, van a avisarle a las autoridades federales y van a venir y nos van a matar. Si los matamos, los escondemos y quizás no se den cuenta y seguimos viviendo. ¿Sí? O sobrevivo yo o sobrevives tú. Pero es justificado. Claro, dejaron de lado todos sus principios, ¿sí? Pero ese era su punto, ¿no? Estaban tratando de sobrevivir. Ese era el punto. Ahora, Víctor, podemos llevarnos otro rato más hablando de este tema y dándole vueltas, pero para tener tiempo de discutir los temas finales, vamos a meternos de lleno al tema de la serie. Hay una serie en Netflix que se llama American Primeval. Esta serie, pues, retrata el contexto o toma el contexto de esta masacre de la que estamos hablando, la masacre de Montaña de Meadows, para crear una historia ficticia de los hechos y de pasada, pues llevarse de encuentro a los santos, ¿no? Así que, Víctor, te cedo el tiempo para que nos des una reseña de esta serie. Fíjate, la serie, evidentemente sí se puede tomar como un ataque a la Iglesia de Jesucristo, tal como lleva el título este programa, pero también tiene, es decir, sí está basada en un contexto histórico de la época bastante aproximado, ¿no? A lo que vemos en los registros históricos. Podemos pensar en un viejo salvaje. Realmente eso era en esa época. Pensemos en los miembros de la iglesia. Aquí estamos hablando de que los miembros de la iglesia llevaban 10 años asentados en el estado de Utah, aproximadamente. En esos 10 años, realmente no habían tenido paz como la que ellos buscaban al llegar a esa tierra, porque habían tenido una serie de conflictos con las tribus indias de esos lugares. Tenían ciertas treguas y algunas épocas de paz, pero en general habían llevado 10 años de conflictos. Entonces estaba esa parte del conflicto, estaba la parte que las cosechas realmente eran difíciles y había años que no tenían o tenían muy poco para comer. Entonces, solamente agregando un poquito al contexto de lo que estamos hablando, porque eso retrata la serie, en parte eso retrata, ¿no? Las condiciones tan complejas que se vivían en esa época, en esa región, quizás en buena parte del país de Estados Unidos, y por esa razón muchos emigraban. Es decir, había condiciones sumamente de pobreza en muchas de las regiones de Estados Unidos, y entonces muchos emigraban precisamente no buscando libertad religiosa, como fue el caso de los pioneros mormones, en el caso de ellos buscando tener con qué mantener a sus familias, ¿no? Entonces, por eso era tan frecuente el paso de caravanas rumbo a California, ¿no? Que era el destino deseado para muchos de ellos. Sí. Entonces, justamente la serie revela una serie de acontecimientos de este tipo. Es decir, acontecimientos de migración y acontecimientos de qué sucedía realmente ya en esta región o en el paso de la gente de esta región. Y la serie, por si no la han visto, algunos de los que están aquí acompañándonos, pues digamos que se centra en tres grupos de personas. Ahí anunciamos sí. Spoilers, ¿no, Víctor? Sí. Vamos a spoiler, sí, sin problema. No lo han visto ni modo, no voy a dar muchos detalles, pero solamente... Y de hecho muchas personas están diciendo que para qué ven esas series, eso, bueno, no la vean, le vamos a dar unas 3 cositas aquí, no la vean y ya con eso que les digamos ya tienen suficiente. Sí, y ya no la vean. Les ahorramos no me acuerdo, son 5 o 6 capítulos. Digamos que habla de tres grupos o quizás 4 grupos. Lo voy a poner de esa manera. Una mujer con su hijo pequeño huyendo del este hacia el oeste. Presuntamente esa mujer era buscada por asesinato. Entonces, esta mujer por sus propios medios, parece que tenía recursos económicos suficientes para pagar. Ella sola con su hijo pequeño de unos 11, 12 años,
era imposible que cruzaran ellos solos cientos de kilómetros, miles de kilómetros de hecho. Entonces ella tenía los recursos para pagar lo que en ese tiempo se conocían como guías de caravanas, ¿no? O guías que ya habían recorrido este camino en varias ocasiones y entonces ellos eran capaces de guiar a las personas. Entonces, digamos que esta es una parte de la historia. Pero te pregunto rápido, para no ir confundiendo a la gente aquí, ¿esta historia es real? No, esa historia no es real. Entonces, aquí hay algo interesante y eso lo tenemos que tener claro y pasa con todas las series, aun cuando sean históricas. Y ustedes podrán ver que esta serie dice basada en hechos reales. Sí, hay una base de hechos reales, sin embargo, está acompañada por ficción. ¿Okay? Entonces, algunos de los personajes que salen en la serie, evidentemente como Brigham Young o Isaac Haight, evidentemente fueron personajes reales, pero muchos otros son ficticios. Es el caso de esta mujer. Hasta donde sé, no es un personaje real. Es una mujer ficticia con un hijo ficticio que va a un Crux Springs, es un lugar ficticio que tampoco existe. El lugar es ficticio incluso, de acuerdo. Entonces, ella está digamos que intentando llegar hacia el oeste. Supuestamente su versión es que va con el padre de su hijo o buscando al padre de su hijo. Aunque luego deja ver en la serie como que realmente ella mató a su esposo. No sé si era el padre del hijo. Eso no sé, no lo deja muy claro la serie, desde mi punto de vista. Luego hay otro grupo que es un grupo de santos de los últimos días y es un grupo pequeño. Es un grupo pequeño y familia entre ellos. Hay un hombre por ahí de apellido Pratt, su esposa y algunas otras mujeres. Y ellos... Avish, ajá. Ellos también van en camino, pero su destino es Utah. Es decir, ellos también son ficticios, nomás para que sepan. Ajá. También son ficticios, ajá. Bueno, sí hubo una Avish Pratt, pero no tiene nada que ver con esa. No es, ajá. Son personajes ficticios y obviamente al tener el nombre Avish, que es un nombre del libro de Mormón, al tener el apellido Pratt, que es un nombre bastante conocido entre los pioneros de la iglesia, entonces se pudiera pensar que son personajes reales, pero también son ficticios. Entonces está este pequeño grupo que ellos sí, su destino es el Valle del Lago Salado. Y luego tenemos otro grupo que es la caravana grande. Esta caravana justamente a la que, o la que simula ser esta caravana de la que hemos estado hablando, caravana de migrantes que venían de Arkansas y iban hasta, o trataban de llegar a California. Entonces, digamos que estos son los tres grupos de viajeros que se presentan en la serie y en algún punto y por diferentes circunstancias, estos llegan a estar juntos. Es decir, tanto la familia Pratt, por decirlo de alguna manera, como esta mujer y su hijo, por diferentes circunstancias, se unen a esta caravana de migrantes o esta caravana muy grande de migrantes. Entonces, ellos están juntos. ¿Okay? En alguna parte de la serie o la parte en donde se empieza a involucrar la iglesia en la serie es precisamente cuando un pequeño grupo de la milicia de la iglesia, recordemos que la iglesia tenía milicia, ¿no? Y justamente por todos estos conflictos que estamos hablando y para en su momento si tenían que defenderse el gobierno federal, ellos tenían un ejército y este ejército estaba, digamos que tenía sus estaciones o sus lugares, sus asentamientos en diferentes partes de Utah. Bueno, llega un pequeño grupo de la milicia, me parece que entre ellos estaba precisamente Isaac Haight, y entonces ellos llegan con estas personas para decirles, no pueden estar aquí asentados. No, pues que vamos de paso, nos asentamos unos días para descansar y para que nuestro ganado pueda tener alimentos. Y entonces ellos mismos dicen, es que tampoco hay lugar para su ganado, ¿no? Tienen que irse de aquí. Así que les invitamos que ahuequen el ala, que se vayan de aquí. Y entonces no les gustan las formas a los de la caravana, a los líderes de la caravana que estaban hablando con ellos, y ellos empiezan incluso a despotricar en contra de la iglesia, en contra de Brigham Young, cuando ellos dicen, ¿y quién ordena esto? Y entonces los de la milicia les dicen, es una orden de Brigham Young, que esto es nuestro territorio y nadie puede estar aquí. Entonces ellos empiezan a despotricar en contra de Brigham Young, ahí le meten el tema de la poligamia y que nos pase algunas de las esposas que tiene y cosas de estas, ¿no? Que entran en esta parte de la ficción o de esta ficción en la conversación entre ellos.
Y bueno, el caso es que no se despiden bien, ¿no? Es decir, se va la milicia, así como con un sentimiento de, pues esto no, con palabras no se pudo arreglar, y por su parte los otros se quedan un poco preocupados y diciendo, pues estos pueden venir a atacarnos en cualquier momento, ¿no? Pero no nos vamos a dejar, nosotros tenemos armas, nos vamos a defender. Entonces, hasta ahí vamos en esa parte de la serie, y entonces lo que sucede es que la milicia recibe órdenes de sus líderes de que se alíen con los payuts o payutes, no sé cómo se diría en español, de que se alíen con ellos para ir a atacar a esta caravana. Y entonces ahí en la serie lo que sucede es que van y los atacan y prácticamente arrasan con todo. Y llevaban capuchas, ¿no? Llevaban capuchas porque entre ellos había, sí, indios, pero también estaban los de este pequeño grupo de la milicia de la iglesia. Entonces todos llevan capuchas y empiezan a atacar, a disparar y matan a casi a todos, dejan algunas mujeres vivas, entre ellas esta Abish, y entonces lo que hacen es que se las dan en recompensa por haberles ayudado a los indios, por haberles ayudado. Los de la milicia les dicen, llévense a estas mujeres si quieren, ese es parte del pago, y llévense el ganado, ¿no? Y entonces uno de los sobrevivientes, que no se dan cuenta obviamente en ese momento, pero es este hombre de apellido Pratt, no recuerdo, Abraham creo que se llamaba, Abraham Pratt. Y entonces aquí empieza ya, digamos que una serie de venganza en contra de la iglesia, porque llegan militares y encuentran a este hombre que sobrevivió, y él les dice pues que él vio que eran hombres blancos, y había sospechas, ¿no? De que decían, los indios nunca usan capuchas, entonces tuvieron que ser hombres blancos, pero cuando este hombre les confirma, entonces se van prácticamente en contra de la iglesia.